El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. En el texto que hemos leído, me gustaría que nos fijáramos en los siguientes detalles. Se dice que se llamaba Bartimeo. Después explica el texto que eso significa hijo de Timeo. Recordemos que uno de los apóstoles era Bartolomé, hijo de Ptolomeo. ¿Por qué dice el nombre aquí de este ciego? Pues indudablemente porque Jesús hacía muchas curaciones, curaba a ciegos, a paralíticos. Indudablemente aquí quedó consignado porque debía ser un personaje conocido allí donde fue curado. O sea, la noticia de que él había sido curado debió causar un gran impacto y todo el mundo por su nombre lo mencionaba. De lo contrario, no hubiera tenido tanto sentido consignar un nombre. Quizás incluso, no es descabellado pensar, para nada, dado que el Evangelio se escribía para todas las iglesias, que se consignara el nombre no solo porque fuera conocido en su ciudad, sino porque fuera un personaje conocido entre las iglesias en ese momento. Daos cuenta de que el Evangelio sería escrito después en otro lugar que no era Jericó. ¿Por qué mencionar el nombre? No se nos menciona el nombre del endemoniado que había en la sinagoga de Cafarnaún, ni el del endemoniado de Gerasa, ni el de tantísimos otros ciegos. Luego, aquí vemos un signo de esa familiaridad que a veces se echa de ver en el texto evangélico. Después, cuando digo familiaridad, hay pequeños detalles que dan la sensación de que el Evangelio se leía en pequeños grupos, en las casas, y por lo tanto los nombres no eran una cuestión sin importancia. Después se dice otra cosa que a todo el mundo no le habrá llamado la atención: tira el manto. Él estaría medio envuelto en un manto grande que le serviría quizás hasta de manta, y medio envuelto en él, al ponerse de pie y gritar, todo emocionado para que le escuchara, cuando le llama, no lo recoge, se lo coloca bien sobre los hombros, lo tira y se dirige hacia el lugar de donde viene la voz. El manto, para alguien que está mendigando la comida, era la posesión más valiosa que tenía. Un manto en esa época era algo costoso. Daos cuenta de que había que
hacerlo pues hilada a hilada. Cada hilera significaba una persona pues dedicando bastante tiempo. Las mujeres de esa época, cuando se ponían a charlar tranquilamente, lo normal es que charlaran, sí, pero hilando. Hasta en la época de Santa Teresa de Jesús, siglo XV, y eso que la técnica había avanzado, pues ella cuando hablaba en el locutorio estaba hilando, porque realmente cualquier trozo de tela era caro. Nunca se tiraban los trozos de tela. Las camisas blancas, cuando ya estaban tan sucias que no se podía devolver al blanco, se teñían. Cuando ya había agujeros, se remendaban. Cuando ya estaban mal una túnica larga, se hacía corta para el trabajo. Cuando ya los remiendos, añadiduras de trozos, ya indicaba uno que era un pobre, pues o se vendía para otro más pobre, o se hacían trapos. Y los trapos se usaban literalmente hasta que ya no podían más. Hemos olvidado lo que significaba si era algo de lino. Fijaos, había que recoger el lino, había que transformarlo en hilo, después había que darle la forma de un vestido con el alfiler, como las mujeres cuando hacían punto antes, si eran hilos muy gruesos, o si era lana, pues lo mismo. Entonces, él tira el manto. Y en mitad de un montón de gente, una multitud que se agolpaba, aunque hubiera mucha buena gente, podía volver al lugar. ¿Y dónde estaba el manto? Cualquier pillo se lo podía haber llevado. No todo el mundo que se amontonaba alrededor de Jesús eran todos personas que eran santos. Había gente que simplemente iba allí. Fijaos hasta qué punto es un detalle en el que podemos reparar, el que tire el manto al suelo para no perder tiempo, que en Deuteronomio 24 se dice una de las leyes que dio Moisés al salir el pueblo elegido de Egipto. Y si es un hombre pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Tenéis que devolvérsela a la puesta de sol, para que pueda taparse con su manto cuando se vaya a dormir. Es decir, había gente que en un momento dado no tenía ya que comer, malas cosechas, lo que sea, y él dice, si él os deja el manto como prenda de que os lo va a devolver, no te quedes el manto, devuélveselo. Evidentemente esta ley a lo que llama es a la piedad, a la misericordia. No es que tomes el manto como prenda y después se lo devuelvas. Es el símbolo que subyace en esta ley. Pero dice el manto, no te quedes con su manto. Luego, se daba a veces el manto o la piedra de moler, es otra de las leyes que aparece en Deuteronomio, como prenda. Y era algo muy necesario, muy necesario. No nos damos cuenta de lo bien que vivimos ahora y de las pocas cosas que tenían algunas personas en esa época. Después, otra cosa que vemos en el texto es que nos enseña el valor de la perseverancia. El ciego tiene que llamarle 2 veces. Podemos decir, Jesús, que era Dios, ya sabía que allí había un ciego y que tenía que ayudarle, pero solo se detiene a la segunda vez. Y si él no hubiera perseverado, pues la sucesión de acontecimientos podría haber sido otra, completamente distinta. Todos sabemos cómo hay momentos en que si una persona se hubiera confesado y hubiera empezado a ir a misa, la sucesión de acontecimientos hubiera sido una. Pero en ese momento lo dejó y dijo, bueno, más adelante. Y ya no fue a misa, ya no recibió esas gracias y su vida ya siguió otro camino. Al ciego le podría haber pasado lo mismo. Si él se hubiera desanimado y no hubiera perseverado, podría haber continuado ciego.
La perseverancia. El Evangelio nos enseña a pedir y nos enseña a perseverar. Nos enseña que Dios ya sabe nuestra petición antes de hacérsela, pero al mismo tiempo nos dice, Dios ve hasta qué punto tenéis fe y os importa lo que pedís. Por la perseverancia. ¿Cuál es el modo de saber lo que a mí me importa, lo que estoy pidiendo? La fe que tengo en que me puede ser concedido eso, la perseverancia. Unido también al sacrificio, también se puede hacer. Es un modo de insistir más. Pero fijémonos en que Dios no actúa siempre del mismo modo. Hay 3 casos de curaciones individuales de ciegos en los evangelios. Al ciego de Betsaida, que le pone barro en los ojos, se lo presentaron. Al hombre nacido ciego, que los apóstoles se preguntan entre ellos, ¿este hombre pecó o fueron sus padres? Él es el que va al ciego. Y a Bartimeo, a la entrada de Jericó, es el ciego el que tiene que llamar. Fijaos que aquí tenemos la gradación de la acción de Dios. Uno es sanado sin hacer nada, pura gracia, así lo ha determinado Dios. Otro se deja llevar. Podía haber no querido ser llevado a él, no esforzarse, a lo mejor era un viaje de varias horas. Y el tercero tiene que perseverar, tiene que pedirlo. Lo mismo pasa también con nosotros y nuestras peticiones. El Evangelio nos enseña todas las posibilidades que pueda haber. Otra cosa que me gustaría que nos fijáramos es que en la era mesiánica los judíos esperaban que los ciegos verían, porque ellos conocían que el profeta Isaías, uno de los más grandes que habían tenido, en el capítulo 42, versículo 16, dice: conduciré a los ciegos por el camino que ellos no saben, por senderos que no conocen les guiaré, y tornaré su oscuridad ante ellos en luz. Este versículo lo entendían literalmente, aunque también sabían que era símbolo de otro tipo de luz. Pero decían, los ciegos verán. Cuando llegue el Mesías, los ciegos verán. Eso no ha pasado con Jeremías, no ha pasado con Amós, no ha pasado con Oseas. Pero cuando llegue el Mesías, los ciegos verán. Y efectivamente, en él se cumple esto. Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen. Les dice, tornaré la oscuridad ante ellos en luz. Sí, van a ver. Pero lo importante es que les voy a conducir por un camino que no conocen. El Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús, el Evangelio. Sí, van a ver, pero lo importante es que les voy a guiar, que les voy a llevar por senderos que ellos no han conocido, por ellos les guiaré. Y eso es lo que hizo Jesús. Y por último, para acabar, no hay situación más triste en esa época especialmente que la de la ceguera. El cojo, pues sí, sufría, incluso el manco, incluso el hombre que tenía dolores, pero todos preferiríamos tener dolores, pero ver. Todos preferiríamos, yo creo, hasta estar la mayor parte del tiempo en una cama, porque nos duele la columna, pero ver, que no podernos mover, pero no ver. Es la situación más triste, más lamentable. Y Jesús lo arregla lo que nadie puede curar, sin ningún esfuerzo. No nos podemos imaginar la alegría que es para un ciego el ver. Y en grupos de oración,
con santos, con gente con fe. Ahora, en los últimos años, ha habido ciegos que han visto. Ciegos que han visto la impresión que tiene que ser el presenciar ese momento único. El padre Emiliano Tardif, que se murió hace no tantos años, él sanó a muchos ciegos, no a 10 o a 20, muchísimos más. Ya se murió, desgraciadamente, pero solamente él debe tener una idea aproximada de cuántos ciegos vieron a lo largo de su vida. ¡Qué impresionante! El que alguien que no ve, vea. Y esto es símbolo de la visión de lo espiritual. Nos lamentamos del ciego y del ciego que ya no puede moverse. Tampoco el ciego espiritual camina por el camino ni puede moverse libremente. Puede dar algunos pasos, guiado, con problemas, tropezando, pero realmente no es libre. Realmente el ciego espiritual está como el ciego material en el mundo espiritual. Y la mayor parte de los hombres dirían, bueno, yo prefiero ver, porque al fin y al cabo todos tampoco somos tan malos. ¿Cuántos ciegos Jesús les preguntaría, qué quieres, que sane tu alma o que te dé el ver? ¿Y cuántos que habrían comprendido de verdad ese camino del que hablaba Isaías le dirían, prefiero que sanes mi alma? ¿Cuántos? Después, el manto de un ciego tenía que estar verdaderamente sucio, no solamente porque no veía las manchas, sino porque el pobre, si estaba solo, bien poco podría hacer para limpiarlo. Jesús nos da un nuevo manto, nos recubre de un nuevo manto. Y con ese nuevo manto y la vista, realmente no es simplemente que sane dos órganos, es que da una nueva vida. Lo que le da al ciego es una nueva vida. Lo que le da realmente al ciego, Bartimeo, probablemente conocido en su entorno, en aquellas iglesias, como misionero ya con vista, por eso se le menciona, lo que le da es andar por ese camino por el que él les guió. Por eso todos nosotros nos debemos preguntar si de verdad caminamos en el nuevo camino del Evangelio, o por el contrario, todavía estamos muy ciegos, todavía estamos sentados al borde del camino, guiados malamente, tropezando. Es un hecho evidente que la mayor parte de los cristianos de nuestra época, en España, en el siglo XXI, están como el ciego Bartimeo. No ven. Ven con el cuerpo, pero no ven con el alma nada. Cuando abren la boca para hablar de las cosas del Espíritu, sus palabras no son las del Espíritu. No ven lo espiritual. Pues que todos nosotros que estamos aquí, al menos los que estamos aquí, nos hagamos esa pregunta. Señor, tú a él le diste no solo la vista, sino una nueva vida, un manto nuevo con el que recubrirse, un manto espiritual con el que se recubría su espíritu. Yo realmente llevo un manto nuevo, yo realmente estoy caminando por ese camino del que habla Isaías. Que todos nosotros entendamos esta misa, este estar con Jesús, estar cenando con Jesús como una ocasión para pedir, como el ciego, Jesús, Hijo de David, quiero ver. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen,
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con la misma confianza del ciego del Evangelio, oremos al Señor Jesús diciendo: acuérdate, Señor, y ten piedad.